Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida nuevamente a UCN Sin Fronteras, esta iniciativa tan bonita que tenemos en nuestra institución, que tiene con el fin de promover esos viajes académicos a nivel virtual. UCN Sin Fronteras, les recuerdo nuevamente, es una iniciativa diseñada para sumergir a nuestra comunidad institucional en la riqueza cultural de diversas naciones, abarcando aspectos como su gastronomía, cultura y religión, con el fin de promover la comprensión y la diversidad cultural. Bueno, entonces, como pueden ver, hemos tenido varios países invitados y el mes, o este bloque, mejor dicho, es el país Paraguay. ¿Se puede seguir, por favor? Perfecto. Entonces, nuestro ponente invitado es el profesor Cristian Andino. Voy a dar una breve reseña académica sobre él. Asunción, 1984, profesor de Filosofía y Educación Ética y Ciudadanía por la ICEF, Universidad Jesuita de Paraguay, y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Asunción, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Desarrollo Sustentable. Actual vicerrector de Investigación y Extensión y Posgrado de la Universidad La Paz de la ciudad, perdón, de la Ciudad del Este, investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF, categorizado en la PRONI de CONARC, docente de Filosofía Latinoamericana, Ética y Filosofía Política y Pensamiento Paraguayo, en las carreras de Filosofía de UJP y la USEC y la Universidad Nacional del Este. Eso es una breve reseña de lo que ha hecho nuestro ponente. Queremos darle la bienvenida al profesor Cristian Andino. Profesor, el espacio es totalmente suyo. Gracias, Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la paciencia y avísame, por favor, cuánto tiempo tenemos de presentación, no sea que me entusiasme y pasemos el tiempo, ¿sí? Omar, más o menos cuánto tiempo tenemos para presentar. Una hora, una hora y tenemos un espacio de preguntas también, no hay ningún problema, aparte de esa Dentro de hora. esa, bueno, voy a tratar de cerrarlo en 40, 45 minutos, si te parece. Esto ya ha habido otras presentaciones de Paraguay, es así. Estuve viendo allí que se habló de religión, se habló de otras cuestiones. Y bueno, yo quiero presentarles algo de filosofía en Paraguay, o antropología, o si se quiere, etnología paraguaya, ¿sí? Podríamos decir que estamos en ese ámbito, ¿sí? Así que, ante todo, muy agradecido de nuevo por este espacio, la posibilidad de compartir con ustedes y vamos a ver si me deja esta la opción de poder mirar, verles algunos. Ahora sí, ahí. Muy bien. Les decía, estamos hablando de tecnología paraguaya por sobre todo, ¿no? Mañana en Paraguay, si me confirman si nos estamos escuchando bien, mañana en Paraguay se celebra justamente el Día del Folclore, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta en el extranjero sobre Paraguay, allí por lo general se habla de algunas cosas que la gente sabe de Paraguay. Entonces, bueno, necesito preguntar un poco también si nos identifican al menos en el mapa. O a veces cuando uno sale de Paraguay nos confunden con Uruguay. En fin, estamos aquí en el sur, pegaditos al Brasil, pegaditos a la Argentina, pegaditos a Bolivia y un poquitito más alejados de Uruguay, ¿verdad? Pero como dice una canción nuestra, estamos latiendo aquí en el sur. Entonces, eh,
De Paraguay, si pregunta uno en el extranjero, bueno, ¿qué sabemos de Paraguay? Así que a ver si alguno se anima, algo que sepamos de Paraguay, relacionado con cualquier cosa, ¿eh? Con el fútbol, con la cultura, con lo que ya se habló aquí. Si se fijan en el flyer que se preparó aquí, hay algunos elementos paraguayos, ¿no? Por ejemplo, el arpa relacionado a la música paraguaya. A veces se conoce una bebida paraguaya por ahí. Ayúdame, Omar. El mate. Disculpe, profesor, sino que se entrecortó cuando estaba hablando. Sí, hay algunas cuestiones ahí que solemos conocer del país, ¿verdad? Que tiene que ver con alguna... No, ¿ustedes lo escuchan bien, compañeros? Buenas noches. Se escucha muy entrecortado, Muy pero sí se le alcanza a entrecortado. entender. Sí se le alcanza a entender un poco, pero sí se le escucha entrecortado. Inclusive Bueno, también le iba vamos a a... preguntar acerca del té que consumen siempre, como es cultural allá en Paraguay. Tuve un amigo, tuve la oportunidad de tener un amigo paraguayo y el hombre siempre mantenía con un termito pequeño y como un pitillito. Y él me nombró, me dijo el nombre de la vida, pero realmente no recuerdo. Pero sí es alto cultural de ellos porque eran dos compañeros y los dos andaban así con esa indumentaria. Claro. Ahí me cambié de red wifi a ver si me escuchan mejor, ¿sí? El tereré, ¿no? ¿El qué, perdón, profe? ¿No es el cereje qué más? El tereré, Tereré. Ah, ok. correcto, que es una infusión con yerba mate. Avísenme, por favor, me acabo de cambiar mi red Wi-Fi, espero que allí salga un poquito mejor. Entonces, hay unos elementos folclóricos que se conocen del Paraguay, podría ser el tereré, pero sobre todo tiene que ver con el idioma, que en Paraguay es oficial, aparte del español, el castellano, en Paraguay es oficial el guaraní, el guaraní. Y el guaraní se toma por lo general como un elemento cultural, como un elemento simbólico, como un elemento folclórico, si se quiere, ¿verdad? Entonces, yo hoy quiero presentarles justamente un denominador común que existe en esta lengua, es una lengua indígena, la lengua hablada por los tupí guaraní, que abarcaban parte de lo que hoy es Brasil, parte de la Argentina, de Bolivia, o sea, el sur en general, y hay algunas familias lingüísticas allí, ¿verdad? Entonces, eh, por lo tanto, yo quiero presentarles a grosso modo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se conoce aquí como la etnografía o la etnología de la palabra, ¿verdad? Eh, hay muchos antropólogos, muchos etnólogos, muchos incluso pensadores que se aproximaron a esta noción, a esta cuestión que tiene que ver, le decía yo, con un elemento cultural más allá del folclore, más allá del folclore, y cuál es su historia y qué nos aporta para pensar no solamente la cultura, sino sobre todo elementos religiosos, elementos políticos, elementos filosóficos, ¿verdad? Entonces, la primera gran cuestión es este concepto que estoy usando, ¿verdad? Que es pensamiento paraguayo. O sea, se puede regionalizar el pensamiento, se puede hablar de un pensamiento colombiano, un pensamiento argentino, un pensamiento brasileño, un pensamiento boliviano, chileno, o el pensamiento es universal, ¿verdad? Es decir, todos los Homo sapiens poseemos un grado de racionalidad y por lo tanto pensamos, eh, en fin, ¿verdad? Y ya está. ¿O es posible hablar de un pensamiento regional? Esa es una pregunta inicial, ¿verdad? Entonces, si respondemos a esta cuestión, si podemos plantear
pensamiento latinoamericano por extensión, ¿verdad? Entonces habría que definir muy bien qué entendemos por esto que hablamos de pensamiento y qué decir de filosofía paraguaya, ¿verdad? Nosotros aquí asumimos un concepto que es el concepto de pensamiento como una forma de expresar la cultura. Es decir, ciertamente el Homo sapiens posee unas categorías mentales que produjo nuestro cerebro evolucionado, ¿verdad? Ahora, el cerebro evolucionado produce ideas que chocan con una realidad determinada y por lo tanto producen cultura. Y la expresión de esa cultura es el pensamiento autóctono de un lugar, ¿cierto? En esa clave se puede hablar de un pensamiento paraguayo. Y después viene la otra pregunta, ¿qué piensa un pensamiento paraguayo? Y allí es que queremos hablar de este elemento que es el guaraní que les decía yo, ¿verdad? Eh, el guaraní como religión, el guaraní como cultura y el guaraní como filosofía. Son tres grandes cuestiones, tres grandes momentos de los que quiero hablar, ¿verdad? Hay un mito, compañeros, hay un mito en la sabiduría guaraní. Entonces, esta es la primera cuestión. El pensamiento paraguayo está asociado a esta planta que aparece allí, ya producto de la inteligencia artificial, en este caso, que es la yerba mate, ¿no? En el sur nos caracteriza mucho el sur del Brasil, toda la Argentina, Paraguay, Uruguay, ni qué decir, el consumo de la yerba mate. Yerba mate, así como en Bolivia consumen la coca, en el sur del Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, la yerba mate como infusión fría o caliente. En Paraguay es más fría, en Argentina, en Uruguay, en Brasil es más la infusión caliente, que es el mate como tal, qué sé yo. El fútbol, vemos futbolistas argentinos, uruguayos con su mate, Messi con el mate, etcétera, ¿no? Entonces, ese pensamiento está muy arraigado y eso es en realidad en toda Latinoamérica, muy arraigado a la tierra, ¿no? Entonces, bibliográficamente, el pensamiento paraguayo ha crecido en los últimos años. Aquí yo les presento algunos títulos, ya que nosotros estamos en la universidad y en la universidad en Paraguay se han editado en los últimos años muchos títulos que podríamos decir piensan esta realidad sociocultural paraguaya, ¿sí? Yo mismo colaboré con un logo guaraní, Pensamiento Crítico en Paraguay, Pensamiento Paraguayo, y hay una serie de libros que últimamente se han publicado, ¿no? Pero les decía yo, los etnólogos, los antropólogos que se aproximaron a esta categoría de cuál es el elemento fundamental de la cultura, de la filosofía, de la cosmovisión guaraní, son antropólogos que desde la segunda mitad del siglo pasado intentaron entender cuál es el fundamento cultural, ontológico, si se quiere, hablando desde un punto de vista filosófico, y nos regalaron obras, ¿sí? Es mucho si vamos a hablar de todo, pero yo hoy quiero hablar solamente de una obra que no es muy conocida fuera de nuestro ámbito, que se llama el Aubú Rapitá, ¿sí? Está escrito en guaraní, Aubú Rapitá. Su autor ha sido un etnógrafo, León Cadogan, es un descendiente suizo, pero que vivió en Paraguay la gran parte de su vida, o sea, en realidad desde chico. Murió en los años 70, pero que nos dejó una recopilación de unos cantos sagrados, de unos mitos fundacionales, así como de origen del mundo, eh, y que es el fundamento de la religión Bugá guaraní en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que describe allí? ¿Verdad? El albú en idioma guaraní significa eh, palabra, palabra. Y Raputa sería el fundamento. Entonces, Aubú Raputa significaría fundamento del lenguaje humano. En la cultura guaraní, el lenguaje está asociado al alma.
Los dioses, dicen en la cultura indígena, han creado una palabra a la que le han dado vida. Suena similar al principio del Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era la palabra. En el principio era la palabra, dicen ellos en el Augura Petá, y se describe un mito, el mito del origen de la palabra. Es muy interesante este origen porque tiene connotaciones metafísicas, es decir, religiosas. Don Bartomeu Meliá, que ha sido un sacerdote jesuita, pero al mismo tiempo un enorme antropólogo de la cultura guaraní, falleció en el 2019, justamente. Ha sido uno de los antropólogos que más estudió ese paso de una lengua indígena y su connotación, su cosmovisión, mejor dicho, su cosmovisión primigenia, original, al guaraní paraguayo actual. O sea, ¿cómo fue ese paso de una lengua indígena, de una organización política, de una organización social en función de la palabra que organiza no solamente la vida religiosa, sino la vida social, ¿sí? La idea de sociabilidad, por ejemplo, tiene su origen en esa Gura Pratana que yo les quiero hablar hoy, les quiero presentar, y a partir de ahí la idea es ver qué es lo que nos queda a los paraguayos de ese fundamento de la palabra que organiza una comunidad políticamente, es la palabra como poder, a la palabra como saber, a la palabra como filosofía, a la palabra como metafísica, en los diferentes trabajos, ¿no? Kurt Unkel Montayu ha sido también un antropólogo fundamental que nos describe los elementos importantes que también se conocen, no mucho, pero que organizan esta cosmovisión guaraní. Unker Nimondayu nos describió lo que se conoce en el mundo indígena como el Ubu Marane'u. El Ubu Marane'u se traduce como la tierra sin mal. ¿Qué es la tierra sin mal? Es el paraíso del mundo guaraní, que sería como el cielo del mundo guaraní, ¿no? La cuestión fundamental es que ese cielo, ese Ubu Marane'u, esa tierra sin mal, tiene connotaciones no solamente metafísico-religiosas, sino sobre todo políticas. La primera tesis, la primera gran cuestión asociada aquí es que nosotros somos palabras almas que alcanzamos nuestra plenitud por medio del don de la palabra que se hace comunidad, se hace sociedad. La búsqueda de la tierra sin mal, la búsqueda del cielo, por así decirlo, está asociado a la búsqueda de un espacio donde convivir, donde hacer posible la utopía de una comunidad de iguales. La primera gran cuestión es que los guaraníes anteriores a la colonia eran seminómadas. Mudaban constantemente de lugar buscando esa tierra sin mal, ese lugar propicio donde se genere la posibilidad de vida. Para ellos estaba asociado a la tierra, eran cazadores-recolectores, ¿verdad? Y Egon Schaden, estos son los tres grandes etnólogos clásicos de la cultura guaraní. Don León Cadogan, don Kurt Unkel Nimondayu y Egon Schaden, donde se describe la religión guaraní, una obra que se publica ya a finales de los años 90. ¿No? En realidad se publicó primero en su versión portuguesa en Brasil y luego se publica su versión en español en 1998. Y Bartomeu Meliá, como yo les decía, tiene muchas obras y es un gran antropólogo que nos regaló la profundización en estas cuestiones. Aquí yo les presento las versiones de este libro, de esta obra de la que les estoy hablando, que es la Gura Pitá, ¿sí? Nos estamos escuchando, me confirman, por favor. Voy a agradecer mucho. Sí, profe, se está escuchando bien, sí, señor. Muchísimas gracias. Señor, escuchamos.
Gracias, gracias. Miren, aquí 1959 se publica el Algura Tutá, textos míticos de los Mudá Guaraní del Guairá, Paraguay. En el 97 al fin se publica, fíjense, 1997, del 59 al 97. Este texto estuvo perdido muchos años. Para que tengan una idea, seguramente ustedes conocen el Popol Vuh de los incas, ¿no? Esto es como la Biblia del pueblo Mudá Guaraní, ¿sí? Es como la Biblia y no se conoce mucho, ¿no? Porque están los mitos de origen, están el fundamento del lenguaje humano, como yo les dije, aparecen los dioses de la cultura guaraní, porque, por ejemplo, en la religión popular actual en Paraguay aparecen categorías cristianas traducidas al guaraní. Por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es traducido al guaraní como Tuba Taira Ha Espíritu Santo. Creo que tiene también su traducción, no sé muy bien. Pero de alguna manera, esta religión guaraní antigua se perdió en el proceso de colonización. Eso es lo que les quiero decir. Por lo tanto, la cuestión pasa por analizar estos tres momentos. Uno, la religión guaraní primitiva, por así decirlo, el proceso de transformación de esa religión, que no era solo religión, era religión, pero también era cultura, también era organización política, también era organización ética, también era una cosmovisión filosófica. Entonces, ese proceso se trunca con la colonia y se transforma en el proceso eh, de evangelización, se transforma en el proceso de evangelización, por supuesto, en 500 años, ¿no? Y bueno, hablarles de cómo don León Cadón llega a esta comunidad. Él dice que la traducción, a él le costó mucho acercarse a una cultura indígena en la década del 40, plena 40 y 50, plena dictadura en toda América Latina. Eh, Consigue la confianza de los indígenas y le cuentan una serie de tradiciones culturales, tradiciones orales de un pueblo que permaneció de manera silvícola, es decir, estuvieron en la selva más o menos sí, con poco contacto con la civilización cristiana occidental. En fin, hay allí mucha discusión en realidad en qué medida estos textos, estos cantos sagrados para la cultura guaraní son propiamente guaraní y no han sufrido un proceso de contaminación, entre comillas, cristiano occidental. Eso también es una cuestión compleja, ¿no? Porque hay muchas similitudes allí con el mundo cristiano occidental y es complicado porque pasaron casi 500 años de contacto con el mundo europeo occidental. Entonces es muy difícil en realidad que permanezcan relativamente puros. Pero bueno, eh, estos son los títulos originales de los otros libros que les hablé, de los mitos de creación y destrucción del mundo, que lo publicó en los años 70 el antropólogo alemán Kurt Unkel Montagu. Aspectos fundamentales de la cultura guaraní, es un antropólogo portugués, brasileño en este caso, Egon Chávez, su traducción al español, los aportes de Mediá. Aquí tenemos otras obras más, no los quiero confundir con demasiada obra, pero esta es como la versión antropológica de esa cultura indígena que se intenta rescatar y que por mucho tiempo fue sustituido en el país. Esa es la clave. Ha pasado por un proceso de sustitución de elementos guaraní, de un vaciamiento de la palabra, hablaba Media. ¿Sí? Eh, y por supuesto, también allí hay un debate sobre las interpretaciones. Este antropólogo francés estuvo también en finales de los 70 en Paraguay, Pierre Clastres, y él difiere un poquito de su interpretación de los cantos de la Augura Putá o del fundamento del lenguaje humano, porque él plantea una lectura mucho más materialista de los cantos, ¿no?
y de la organización social, y en fin, ¿verdad? Por ejemplo, de este tema de la tierra sin mal. ¿Qué significa la tierra sin mal? ¿Qué significa la búsqueda de la tierra sin mal de los guaraníes? Tiene connotaciones metafísicas, es decir, lo conseguimos después de la muerte, más o menos como el cielo en el mundo cristiano o en el mundo en realidad de las tradiciones occidentales, ¿no? O se consigue aquí y ahora, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es una especie del reino de Dios? ¿O qué significa la búsqueda de la tierra sin mal? Y por otro lado, eso por un lado, les decía yo, década del 50, pero en los años 20 hay una tradición latinoamericana nacionalista muy fuerte, indigenista, ¿no? Idealista. Y en los años 20, 30, en Paraguay, nosotros habíamos pasado de, en los años 70, en Paraguay, sufrimos una guerra, la famosa guerra contra la Triple Alianza, una guerra que enfrentó a Brasil, a Uruguay, a Argentina, contra Paraguay, y un proceso casi de destrucción total del país. Nosotros sufrimos el exterminio del 80% de la población paraguaya, una guerra que duró más de 5 años, una guerra que fratricida, terrible, del que nos costó recuperarnos. De hecho, uno de los pocos pueblos que mostró su solidaridad con el Paraguay fue precisamente Colombia en esa época, ¿no? Y ese paso del siglo XIX al siglo XX en Paraguay fue terriblemente traumático. Y entonces pasamos por un proceso de creación de mitos, mitos de origen, mitos de nacionalidad. Es decir, por ejemplo, esta obra que lo estamos proyectando acá se llama Ñande Ipicuera o Ñande Ipicuera en su versión original. Ha sido el texto más extendido, mitológico, más extendido en el país, hasta el punto en que fue tan internalizado, tan interiorizado, que hasta hoy mucha gente cree que estos son los únicos cantos, los únicos relatos de origen que tenemos en el país. Aquí están los relatos más famosos sobre los orígenes, por ejemplo, de la yerba mate, de la propia tradición cultural guaraní, de los mitos, de los diferentes mitos, etc. Pero es una recopilación que se publica en los años 20 y que intenta mostrar de alguna manera una especie de pasado glorioso. Yo le llamo una especie de Arcadia perdida, ¿no? Los guaraníes excelsos con una serie de mitologías muy interesantes que hablan de la gallardía, de la valentía, de la supremacía, cierta visión etnocéntrica, que yo entiendo que ha tenido una función, una especie de creación de una memoria gloriosa que nos permita reponernos de la hecatombe, que nos permita reponernos de la desgracia, ¿no? Y yo les pregunto, seguramente ustedes también allá tienen una serie de mitos de origen, ¿no? Que tienen una función importante, posicionarnos, y en el caso paraguayo, recuperarnos, ¿no? Mucha gente, muchos estudiosos dicen que el pueblo paraguayo es un pueblo resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de años 20 y en 1932 nosotros pasamos de nuevo, perdimos territorio en esa guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay. Eh, Asunción fue ocupada durante casi 10 años y posteriormente Paraguay sufrió deudas de guerra, en fin, algo a lo mejor saben de ese proceso que fue la guerra contra la Triple Alianza o la guerra del 70 o la guerra Guazú, un episodio que probablemente los paraguayos aún no nos logramos recuperar incluso hoy, ¿verdad? Entonces, ese proceso de cambio de siglo supuso un proceso también de producción de mitos que tenían que ver con la cultura, con la religión, con la sociedad. Y esa visión más original, por así decirlo, del Albura Tután del que yo les hablé, quedó
quedó un poco relegado, no que quedó relegado, prácticamente desapareció, porque no había un rescate y los pocos indígenas que estaban huyeron en la selva que es lo que más teníamos. Por ejemplo, yo ahora estoy en el este del país. En el este del país, esta ciudad, la ciudad del este, así como se llama, es una ciudad que no tiene más de 50 años, ¿verdad? Y toda esta región eran selvas vírgenes del bosque atlántico del Alto Paraná que le llamábamos aquí, ¿no? Se desarrolló cuando se creó una represa, es la represa de Itaipú, que a lo mejor les suena, por mucho tiempo fue la represa más grande del mundo, que genera energía que alimenta prácticamente todo Brasil, ¿no? Y a partir de ahí empezó un proceso de transformación de esta región. Y toda esta región era la región donde estaban de alguna manera esos grupos indígenas, silvícolas que también, hay que decirlo, sufrieron un proceso de genocidio en los años 70. Es decir, en nombre del progreso, por así decirlo, se avasalla una comunidad. El Estado paraguayo tiene una demanda por un grupo indígena, Aché Guaraní o Aché Guayaquí, una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de los Aché. Entonces, matamos una cultura, pero no solo una cultura, toda una comunidad en nombre del progreso occidental. Bien, Génesis de la raza guaraní, nuestros antepasados, la traducción, ¿verdad? Es un autor. Nuestros antepasados, fuera, se volvió a editar hace muy poquito. Insisto con esta cuestión. Estos textos proporcionan de alguna manera una especie de génesis de la raza, de un contexto narrativo nacionalista del siglo XIX, pero que en Europa tuvo sus connotaciones negativas incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La idea de raza superior. Es decir, nosotros, yo entiendo que en Paraguay nos sirvió ese concepto racista, y hay que decirlo, ¿verdad? Típico del siglo XIX, para considerar que no fuimos exterminados en la guerra, porque somos descendientes de la raza guaraní, una raza superior, y que se expresa todavía hoy en día, por ejemplo, en el fútbol. Es decir, en el fútbol juega Paraguay y Colombia y decimos nosotros tenemos la garra guaraní y también los uruguayos dicen lo mismo y entonces tratamos de imponernos desde el punto de vista de la lucha, etc., ¿no? Bien, entonces, sintetizando este primer momento, en el horizonte cultural paraguayo, la palabra que yo les decía, el daubú, el origen de la palabra que se rescata y se intenta liberar de esa visión más más racista, descrita en los años 20 del siglo, como un elemento que no es mero vehículo de información, sino que es un principio vital, una fuerza ritual, una memoria colectiva y más tarde objeto de disciplinamiento estricto y de reflexión filosófica, como les decía. Es decir, esa visión de la cultura que parte de una palabra como fundamento del lenguaje, como fundamento del mundo, ¿verdad? Ha sido vaciado en su momento. Nosotros hoy reconocemos al guaraní como eh, lengua oficial de Paraguay, junto con el español, pero nos quedamos probablemente con ciertos elementos folclóricos, ¿ah? No profundizamos en lo que significa dar mi palabra, porque vamos a llegar, y voy a tratar de acelerar un poquito el proceso, de que entendiendo la cosmovisión indígena como que parte de la palabra, que parte de la palabra. Yo no soy Cristian, yo no soy Omar, yo no soy un nombre, yo soy el fundamento de ese nombre. Y por lo tanto, la palabra dada, el compromiso, se convierte en un principio ético, que no puedo romper desde el punto de vista de la filosofía de la palabra guaraní.
Por ejemplo, el indígena no revela su nombre a cualquiera, porque revelar el nombre es revelar lo que yo soy. Yo soy mi palabra, mi nombre en este caso. Y mi nombre es mi alma. Ese es el primer canto que aparece en el Abura Putá. Cuando nuestro primer padre creó los cielos, creó la tierra, creó al ser humano y creó una palabra alma, dice el relato. Y asociado allí estaba el colibrí. De hecho, el título del capítulo se llama Las primitivas costumbres del colibrí. Entonces, compañeros, yo quiero hablarles de esto que ya les estoy hablando, que es el fundamento mítico religioso de la cultura guaraní, donde la palabra es potencia creadora. Pero esa palabra creadora, en el proceso de reducción histórica y lingüística, en el proceso colonial y en el proceso republicano, ese proceso republicano se da luego de la guerra contra la Triple Alianza. Se dio esa guerra entre 1864 y 1870. Después de 1870, el Paraguay al fin tiene una constitución nacional. La Constitución de 1870 es una constitución prácticamente con principios liberales, pero copiada de la Constitución argentina. Se constituye el Estado paraguayo o se reconstruye, por así decirlo, desde las cenizas. Les hablé de ese contexto prácticamente de destrucción del país, de masacre. Por ejemplo, nosotros recordamos el Día del Niño en Paraguay, 16 de agosto. El 16 de agosto se recuerda el Día del Niño porque una de las últimas batallas en esa guerra se dio la batalla de Acostañú. Ya no existían soldados en la República, y ahí también se puede ver, bueno, ¿y por qué tanto enseñamiento con el Paraguay por los vecinos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué tipo de gobierno tenía el Paraguay? ¿Qué tipo de liderazgo se ejercía en Paraguay? Podíamos discutirlo también, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo ejercía el presidente Francisco Solano López? Que la guerra va a terminar con él asesinado, ¿verdad? Entonces, en fin, hay muchas aristas también. Yo no quiero parecer demasiado nacionalista, aunque soy paraguayo, ¿no? Y finalmente, ¿qué reinterpretación podemos hacer ahora de esa palabra, ese logos, en sus connotaciones éticas, políticas, y no solamente culturales, ¿no? Entonces, vayamos rápidamente. Si me preguntan tres marcos conceptuales, a mí me gustaría unir los textos míticos de los Buda guaraní del Paraguay, de Don León Cadogan, con la interpretación de esa cosmovisión conquistada y reducida desde los aportes del antropólogo Bartolomé Meliá y las propias interpretaciones que yo hago sobre los fundamentos de esa cosmovisión, de esa palabra a la que yo le llamo logos y sus derivaciones éticas y políticas para pensar la sociedad actual, ¿verdad? Para pensar la democracia, para pensar la organización política, para pensar la diversidad, para pensar la posibilidad de un mundo más justo, más humano, más certero, más solidario en contextos de crisis global, ¿cierto? Es decir, la pregunta que quiero plantearles es, ¿tiene algo que decirnos la cultura, la cosmovisión guaraní? Ciertamente nosotros ya somos una amalgama cultural, ¿no? Pero sobre esos elementos metafísicos presentes en la cultura guaraní, ¿tiene algo que decirnos en este mundo moderno de redes sociales, de tecnología, de organización social, de consumo masivo, etcétera? ¿Tiene algo que decirnos? ¿Tiene unos valores de qué hablarnos? ¿Tiene unos aportes de organización política? Y yo considero, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto considero que sí. Entonces, la cosmogonía guaraní, ya les hablé más o menos, vamos a pasar rápidamente. Les dije también del proceso de sustitución en la conquista, porque, por ejemplo, aquí llegan los jesuitas.
jesuitas que aportaron muchísimo para el desarrollo de las famosas misiones jesuíticas en Paraguay, en el sur. En realidad hay una película de finales de los 80 que les recomiendo para mirar, para ver, de la Warner Bros., incluso para hablar de ese aporte de los jesuitas, perdón, en la consolidación de, de esa cultura en las comunidades, ¿no? La misión se llama la película con Robert De Niro. Entonces, Melia dice, la lengua de las misiones era la lengua guaraní. Entonces los jesuitas utilizan la lengua indígena para empezar a hacer las primeras traducciones y la evangelización. El propio Meliá, que es antropólogo y jesuita, él dice, nosotros, los propios jesuitas, hemos sustituido, hemos vaciado de elementos culturales, religiosos, primigenios, la lengua guaraní. Entonces dice, la lengua guaraní sufrió un proceso de conquista, de reducción de la palabra, de la oralidad sagrada a la letra colonial, porque lo que se hace es, se sustituye esos elementos autóctonos por otros elementos occidentales. Él es Bartomeu Meliá, ¿verdad? Fue profesor mío, fue maestro mío, estudié muchos años con él y probablemente mucha de mi formación antropológico-filosófica se la debo a Bartomeu Meliá. Él es de Granada, España, pero tomó la nacionalidad paraguaya y falleció aquí. Se quedó a vivir aquí hasta su muerte y ha tenido después muchísima repercusión internacional. Sus trabajos siguen siendo citados, publicó muchísimas obras, muchísimos libros, etc., ¿no? Y aquí quiero llegar yo, ¿no? El compañero habló de esta infusión. Aquí está la infusión paraguaya más conocida. Mañana, le decía yo, se celebra el Día del Folclore. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de ese pasado? Nos queda folclore, nos queda el tereré, nos queda la hierba, nos queda estos atuendos típicos. Pero, ¿en qué medida podemos decir que más allá del folclore, podemos decir que también hay elementos filosóficos, elementos sociopolíticos, que tienen ciertamente un principio religioso, pero que no se puede disociar de otras cuestiones? Por eso yo digo que necesitamos los paraguayos, necesitamos pensar desde categorías forjadas en el campo guaraní, paraguayo ya hoy, y discutir con otras filosofías, con otras antropologías, ¿no? La palabra, el albú, el logos, funda normatividad, funda ciudadanía, funda memoria, funda futuro. El guaraní no es solo lengua de afectos o de folclore. Aquí, por ejemplo, se dice que la afectividad se expresa en guaraní. Por ejemplo, a un niño pequeño en Paraguay o en el guaraní, nosotros no le damos amor o no le damos ternura, sino le damos unu'u. Unu'u es afecto. Un niño necesita unu'u. Entonces, a un niño pequeño le decimos, vente aquí que te daré unu'u. El kunu'u es clave porque se asocia a afectividad, pero también se asocia a formas de vida, ¿no? Dentro de una comunidad, si no hay armonía, si no hay sociabilidad, si no hay kunu'u, pues entonces no existe convivencia posible, no existe diversidad. Y la pandemia, de hecho, rompió con ciertas tradiciones paraguayas. Por ejemplo, ahí ustedes ven al tereré. El tereré se tomaba generalmente en lo que se llamaba ronda. Guaraní se dice tereré yere. Es decir, nos tomamos todos juntos con una misma jarra, con una misma bombilla. Pero después vino la pandemia y la pandemia, todo, por miedo al contagio, teníamos que todos tener nuestras propias bombillas, nuestros propios vasos. Y entonces allí viene lo que dice el compañero, los paraguayos con sus termos cada uno, ¿no? Entonces yo con mi propio termo de tereré, el otro también, y se rompió un poco cierta tradición allí, ¿no? Dos ideas más que quiero plantearle, estas cuestiones ya lo veíamos, que es, ¿cuál es la tesis filosófica que yo planteo a partir de todas estas cuestiones? Que nosotros podemos pensar una realidad política, podemos pensar la realidad social desde categorías, desde conceptos
que fueron creados, que fueron pensados, que configuraron y que fundamentaron una forma de vida, una organización política, unos valores compartidos aquí y que nosotros, los paraguayos, estoy diciendo, necesitamos, deberíamos reconceptualizar, valorarlos ética y políticamente y que están presentes en el pensamiento guaraní y del que no siempre se habló porque es más fácil importar un concepto francés de república o un concepto inglés de liberalismo político o de democracia norteamericana y no considerar que en el mundo indígena podrían haber también categorías muy parecidas a la democracia, muy parecidas para pensar la organización política o para pensar el fin del Estado, ¿no? ¿Por qué nos organizamos de una manera? O el rol de los políticos, etcétera, ¿no? Esa es una cuestión primera, fundamental. Y segundo, esa filosofía guaraní, interpretarlo desde algún lugar, etc., ¿no? Hablamos de la etnografía de la palabra, recién hablamos de ese proceso de sustitución de la palabra, pero ese proceso tuvo resistencia, ¿no? Yo aquí ya les estoy hablando de mi texto, Logos Guaraní, que lo pueden encontrar también ustedes en la web, en su versión digital. Después les paso el enlace para que lo puedan explorar más si les interesa, ¿no? Y poder conversar más posteriormente. Ese proceso tuvo resistencia y yo hablo de los núcleos centrales. Voy a resumir la presentación hablándoles del núcleo central de ese pensamiento ético-político guaraní. Aquí aparece el símbolo, aquí lo ven al colibrí. El colibrí es un símbolo interesante del pensamiento latinoamericano. Se ha hablado mucho de que la filosofía occidental tiene al búho de Minerva como su expresión fundamental, como su símbolo clave, ¿no? El búho de Minerva que sale al oscurecer, que puede tener la capacidad de girar la cabeza, de mirar en la oscuridad, etc. Pero el pensamiento latinoamericano eh, ha dicho siempre que el colibrí que sale al mediodía, que puede mirar la realidad cuando el sol está más intenso, es un símbolo importante. Y en el Agura Petá yo les dije que el primer canto se llama el Maino-i, le llamamos en guaraní, Maino-i, o las primitivas costumbres del colibrí. El colibrí era el que alimentaba la boca del Dios que creó al ser humano, dice el canto de la Agura Petá. Entonces, eh, yo hablé o intenté hablar de tres grandes principios de fundamentación ético-política en el pensamiento indígena que me parece que es clave, ¿no? Un principio formal de fundamentación ético-guaraní, es decir, una forma de vida que se expresa en el ñandereco. Nosotros tenemos una forma de vida, vivimos en un principio de organización, ¿no? Un principio político formal, es decir, buscamos una tierra donde podamos consolidar nuestra forma de vida, nuestro modo de vida. Y eso se llama la búsqueda de la tierra sin mal de la que les hablé también al principio, ¿no? La tierra sin mal es la utopía guaraní que se consigue parte en esta tierra, pero que se piensa que es una especie de reino de Dios, lo vamos a conseguir al final de nuestra vida, o al final o en otra dimensión, pero nos organizamos y lo buscamos aquí, ¿no? Y un tercer principio del que yo hablo es el principio de una economía que posibilite la vida. Sin comida no hay posibilidad de tierra sin mal. Sin comida y sin la garantía de la comida, y esto en guaraní se dice yopoy. Yopoy es reciprocidad. En el mundo indígena, la economía es la economía de la reciprocidad. El yopoy es economía de manos abiertas, ¿no? En el mundo guaraní, el líder no es el ejercicio del poder, se ejerce desde el servicio.
El líder es líder porque tiene la capacidad primero de escuchar y de garantizar la reciprocidad y por lo tanto la igualdad. El mundo indígena guaraní no es un mundo jerarquizado, estatal, como lo ha sido otros pueblos, otras organizaciones imperiales incluso, ¿no? Aquí reinaba la igualdad y reinaba la búsqueda, por supuesto, dentro de la comunidad. También después tenían disputas internas, porque son sociedades tribales. Y ustedes saben que el principio fundamental de la tribu es el parentesco, ¿no? Todo para nuestros parientes, nada contra los que no son nuestros parientes. Por eso muchos autores dicen hoy que la ética de nuestro siglo, la ética que se debe promover es la ética del parentesco, ¿no? Somos todos parientes porque todos somos parte de un tronco común que es el Homo sapiens, de una raza, la raza humana, y desde ese punto de vista todos somos parientes, ¿no? La ética del parentesco. Tres grandes principios que se pueden profundizar, si ustedes quieren, más adelante, ¿verdad? Les decía yo, el Ñanderecó, nuestro modo de ser, implica la íntima unidad entre tres conceptos. Teco es el ser, el modo de ser. Nosotros formamos parte de una comunidad, tenemos nuestro modo de ser y el modo de ser se desarrolla siempre en un espacio. Yo no puedo ser si no estoy en un espacio que me garantice la vida. El teco asociado al tecojá. Y si estoy en un lugar, necesito vivir bien. Teco, tecojá, tecoporá serían los tres elementos asociados a la forma de vida o el modo de vida guaraní. Nosotros buscamos un sistema político, podríamos decir, que nos garantice estar, no puedo ser si no estoy en un espacio y no busco la buena vida, diríamos, en comunidad. Después tenemos otras búsquedas, etcétera. Tengo que ir cerrando. El punto fundamental es que aquí estamos ante una ética de la responsabilidad. O sea, yo soy una palabra que existe en tanto el otro puede existir. Es un principio que otros autores hablaron también. Yo soy si tú eres. Un principio, una ética de la responsabilidad. También aquí tenemos un pensamiento crítico porque cuestionamos el sentido de nuestra propia existencia y libertad. Yo no puedo ser si tú no eres, ¿no? Si tú no puedes desarrollar dignamente tu vida. Una alternativa de sistema político y económico no excluyente está allí presente, ¿verdad? Se puede aprender y sobre todo una utopía de vida digna para toda la sociedad que está también en este pensamiento. Con lo cual, y tengo que cerrar, nosotros partimos, la palabra tiene un origen metafísico religioso que se expresa en una cultura política que tiene que ser, me parece fundamental, rescatado filosóficamente, pero no por una cuestión meramente folclórica, sino porque tiene, me parece, unas grandes enseñanzas para una sociedad más justa, para una sociedad más equitativa, para una sociedad que busca el bien común y que puede dialogar con la filosofía política, con la teoría política contemporánea sin ningún problema y que nació en este lugar, nació, estaba presente, más que nació, estaba presente ya en esta parte del mundo, inclusive antes de la llegada de la colonización occidental. Bueno, era un poco el aporte que quería presentarles. No sé si me siguen escuchando. Les agradezco muchísimo el espacio, la invitación. Compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Omar se retiró, yo estoy acá reemplazándolo. Queremos agradecerle por esta ponencia que nos ha dado, por ilustrarnos en el pensamiento filosófico, cultural, histórico de Paraguay. ¿Sí? Le agradecemos. Invitamos también a los estudiantes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud y quieran profundizar aún más en alguno de los temas. Los invitamos a alzar la mano, encender su micrófono o nos pueden dejar en el chat su pregunta para que el doctor nos pueda responder.
Bueno, y también los invitamos a llenar la encuesta de asistencia y satisfacción. Es importante para nosotros conocer su percepción de este encuentro. Muy bien, John Freddy tiene una pregunta. Te escuchamos, John Freddy. Buenas noches, compañero, profesor. Pues más que una pregunta, hay muchas, ¿cierto? Pero principalmente quiero agradecerle al profesor por traernos esos aportes culturales, históricos acerca de nuestros hermanos paraguayos. Y también considero que todo lo que viene de lo ancestral de aquellos grupos indígenas tienen que ver con mucho con la ciudad, la tipo de sociedad que tenemos hoy en día, que ya ha venido siendo cambiado por las políticas en cierta forma mal enfocadas, pero si nos enfocamos a como anteriormente estaban dirigidos o organizados, seríamos unos países inclusive hasta sin guerra. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, John, por tu aporte, justamente, ¿no? ¿Hay algunos más que levantan la mano? Y te escuchamos, Keto Varela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos? Yo soy un intruso acá dentro del curso, pero me parece muy importante. Importante, yo soy de Paraguay, así que un saludo, Cristian. Saludos, ¿cómo estamos? Todo bien, soy de Coronel Oviedo. Mi pregunta va justamente, estoy leyendo el libro de León Cadogan de Abubuta y siempre me pregunto de por qué la cultura guaraní nunca construyó monumentos o templos como otras culturas indígenas, Cristian. Correcto, correcto. Y bueno, y la hipótesis más fuerte es justamente, bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar, por estar aquí, por colaborar con nosotros, por interesarte por estos temas, ¿no? Porque no siempre entre el mismo nosotros es tan conocido, por ejemplo, el Almura Jutá, que es el texto mítico, uno de los textos míticos más importantes de la cultura guaraní, y probablemente tiene que ver con esta concepción de la tierra sin mal, ¿no? Es decir, teníamos que estar o tenían que estar constantemente mudándose de sitio y por lo tanto esa búsqueda de la tierra sin mal estaba asociado a ese espacio que podría ser contaminado por ciertos elementos, incluso morales, nos decía Bartolomé Meliano. Por lo tanto, habría que estar preparado para vivir en una especie de éxodo permanente, ¿no? Éxodo permanente. Y Kurt Unkel Nimondayu, el segundo texto que también yo mencioné, dice, y por lo tanto esa tierra sin mal podía estar más cerca del mar. Por lo tanto, las migraciones eran constantes, ¿no? Eran constantes y por lo tanto no había ninguna posibilidad ni necesidad probablemente de grandes construcciones porque los íbamos a tener o lo tenían que abandonar en algún determinado momento porque esa búsqueda de la tierra, sin mal probablemente no terminaba en una búsqueda física, ¿no? Necesariamente tenía que tener se trataba de una búsqueda metafísica. De hecho, la interpretación más extendida sobre el tema es una interpretación religiosa, ¿no? Es decir, la búsqueda de la tierra sin mal, si bien lo hacemos aquí, es una búsqueda que lo hacen teólogos de la selva, decía Bartón. Son teólogos de la selva y por lo tanto, en teoría no habría ninguna preocupación por cuestiones materiales, o sea, no hay necesidad de construir pirámides ni nada por el estilo, porque la búsqueda es espiritual, la búsqueda es metafísica. Otras interpretaciones dicen, no, la búsqueda es también material, es política, pero también tiene las mismas consecuencias. No hay necesidad de construir nada material porque el principio es la comunidad. Mientras la comunidad tenga comida, mientras la comunidad tenga un espacio que les permita guarecerse, entonces ya no necesitamos más.
son algunos aportes, compañeros, que me parece que esto no está cerrado igual, ¿verdad? Estas interpretaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian, en nombre de la Fundación Universitaria Católica del Norte, con su Oficina de Relaciones Internacionales y el área de Pastoral y Bienestar. Le agradecemos su disponibilidad, esta cátedra abierta que nos ha dirigido a nosotros, y a todos muchas gracias por participar de este espacio. Que tengan una feliz... No, bueno, qué pena. Ana Milena tiene otra pregunta, ¿sí? Escuchamos a Ana Milena, otro aporte. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Milena Calamba Yalanda. Pertenezco al pueblo indígena Misak. Me parece muy importante esta clase que estamos recibiendo, pues, de la cultura guaraní, que es que habla de la cosmovisión, que habla de la madre tierra, de todo lo que miramos a través de nuestro entorno. Entonces, pues, me parece muy importante esta clase y quiero agradecerle. Muchas gracias, profe. Solo es eso. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, puede ser el inicio de una mayor conversación, de mayores diálogos posibles, ¿no? Que de eso se trata. Me parece, todos estos rescates tienen que decirnos algo hoy, ¿no? Cómo vivimos nosotros mismos, cómo viven los grupos indígenas en Latinoamérica, cómo vive hoy esta comunidad guaraní de la que yo les estoy hablando teóricamente, ¿no? Con imposibilidad de desarrollar dignamente sus vidas. Y estamos diciendo que aquí hay un fundamento para una mejor organización social. Sin embargo, a la mayoría, en el caso nuestro, los condenamos a la indefensión total. Entonces, es pensar justamente políticas públicas no excluyentes. Ese es el punto fundamental, me parece. Así que muchísimas gracias por estar. Y al contrario, muchísimas gracias, José, a Omar, a la universidad, al espacio que crearon. Y de nuevo agradecerles por la participación y estamos a las órdenes para otros espacios, otras actividades. Muchísimas gracias, profesor. Espero que esta ponencia pues nos anime a seguir ahondando en el pensamiento paraguayo, porque no también hacer un intercambio académico con alguna universidad en Paraguay, y bueno, de pronto algún día también viajar y conocer este hermoso país. Muy bien, nuevamente a todos muchas gracias por estar, y a usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, José. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, gracias.